Saludos cordiales, ingeniero Rafael Pérez, y le voy a proyectar lo que es nuestro proyecto de máquinas eléctricas. Y tenemos como integrantes Eduardo Sinche, Jeremy Peñafiel, Arnold Magallanes y quien les habla, Antonio Villalta. En sí consiste en un diseño e implementación de un circuito para accionamiento de un motor DC usando transformador, puente rectificador y un regulador de voltaje. Tenemos como uno de los principales elementos el transformador de 110 a 12 voltios, el cual es importante de uso ya que lo necesitaremos para convertir la corriente de la entrada de 110 voltios a una salida de 10 voltios DC. Ya que vamos a usar un motor de 5 voltios, es necesario el cambio de voltaje en nuestro motor para que pueda funcionar correctamente. Siguiente elemento. Tenemos un puente rectificador de onda completa 2W10. El puente rectificador de onda completa es un circuito eléctrico utilizado en la conversión de corriente alterna en continua, recordando que nuestro motor es 5 voltios DC. Entonces, el puente rectificador está conformado por 4 diodos y es muy indispensable para nuestro motor. Siguiente elemento. Tenemos un regulador de voltaje LM317T. El regulador de voltaje es un dispositivo eléctrico que vamos a usar en nuestro proyecto para suministrar el voltaje estable y proteger los equipos eléctricos y electrónicos conectados a una línea de tensión. Siguiente elemento. Tenemos también nuestro motor DC de 3 a 12 voltios y con una revolución de 5300 RPM. El motor DC es un motor que sirve para distintas aplicaciones y como tiene alimentación de 12 voltios puede generar revoluciones hasta 5000 RPM. Siguiente elemento. El potenciómetro del 100K es una resistencia variable que se puede controlar la intensidad que fluye por un circuito si se conecta paralelo. Un poquito más abajo, compañero. Ya. Y la diferencia de potencial al conectarlo en serie. Ya. Este potenciómetro nosotros vamos a utilizarlo para regular lo que es la intensidad de nuestro motor. Siguiente. Tenemos condensador electrolítrico de 470 picofaradios a 35 voltios. Es un capacitor radial que usa el líquido iónico como conductor a sus placas, típicamente con mayor capacidad para una unidad de volumen que otros tipos de condensadores. Son valiosos en nuestro circuito para nuestro motor DC. Siguiente. También tenemos las resistencias, que vamos a usar dos, de 4.7K y de 1K. Las resistencias son las que se oponen a la corriente a través de ellas, la cual vamos a necesitar para reducir lo que es el voltaje a nuestro motor DC. También tenemos aquí nuestro diagrama de nuestro circuito en la PVC y a nuestra mano izquierda tenemos lo que es el transformador. Si puede señalar, compañero, nuestro transformador de 120 a 12 voltios. Ya tenemos nuestro puente rectificador de diodos, que es 2W10. También tenemos lo que es nuestro capacitor electrolítrico de 470, exactamente. También tenemos dos capacitores cerámicos, que es de 1 picofaradio, que está abajo, 0.1 picofaradio. Nuestro potenciómetro de 100K. Nuestro regulador de voltaje LM317T. La resistencia ya mencionada de 3.7K. Y finalmente nuestro motor de 5300 RPM. Siguiente, compañero. A continuación le va a hablar mi siguiente compañero. Compañero Yerme, no se te escucha. En la propuesta de solución diremos los siguientes, cómo realizamos el simulado, con los siguientes componentes. El AC Voltage Source, con los siguientes parámetros de 15 voltios, con su respectiva amplitud. El respectivo Linear Transformer,
el voltage measurement, los diodos, los cuales van conectados al transformer linear, las series RLC branch, la serie RLC branch o resistencias, el power Y, el cual hace que nuestra función pueda correr. El import es de entrada. El server configuration es otra ecuación, la cual usaremos dentro del motor para que pueda funcionar. El Simulink PS Converter se encarga de convertir los componentes. Y nuestro respectivo motor DC. Y el Ideal Rotation Motion Sensor, el cual va conectado a los... conecta al motor con el transformador. El PS Simulink Converter es otro convertidor, el cual convierte los circuitos. Y el output es la salida. A continuación, mi compañero. Eduardo. Aquí podemos visualizar el motor. A ver, aquí podemos visualizar el motor en DC, su distintiva entrada, su posición y su velocidad, con sus respectivos ¿cómo es? Osciloscopio. Osciloscopio. Aquí Osciloscopio. podemos, sí, osciloscopio. Ya, aquí dentro del motor C podemos encontrar los siguientes elementos que mi compañero ha nombrado, respectivamente output, motor DC, Las el entradas y las regulador, salidas. la entrada y las salidas. Ya, aquí está el diseño en el PVC. Aquí están sus distintas descripciones y en cómo se encuentran las librerías. Los nombres de librerías, su imagen y cuántos elementos usamos, cuántos componentes usamos, su cantidad. En el diseño de circuito, aquí se puede mostrar la corriente que va a ingresar al motor. En su distintiva entrada, aquí en su posición se muestra en la que está yendo la gráfica, la cual puede variar si se cambia la entrada. Y en velocidad se muestra la velocidad en la cual ésta se desplazará. Siguiente, mi compañero. Ok. Nosotros experimentamos, pues, ¿no? Realizamos las mediciones del osciloscopio, ¿sí? En físico, ya presentaba el circuito en una protoboard. Primero nos salió la gráfica 1, la de amarillo, la de arriba. Esa es la gráfica o la onda que le llega, bueno, en este caso que sale del puente rectificador. Y la otra, la celeste, es la gráfica de lo que le llega al motor. En este caso tenía un voltaje de más o menos, un mínimo de 4 voltios y un máximo de 15 a 18 voltios por ahí. Eso presentado ya en el osciloscopio. Ahí tenemos las gráficas de cómo, cómo estaba conectado, ¿sí? Por favor, presenta el diagrama del circuito. En este caso ya es el video presentado ya en la proto. Nosotros realizamos este gráfico regulando este circuito con un potenciómetro de 100K, conectado en serie paralelo a la entrada y salida del regulador.
El gráfico, por favor. Ese es el video, el gráfico. Como lo habían ya presentado mis compañeros, para esta simulación, ¿sí? Nosotros utilizamos un transformador de 120 a 12 voltios que le llega a un puente rectificador, ¿sí? En este caso de nomenclatura 2W10. Este puente rectificador le suministra al regulador 10 amperios. Para esto se han utilizado capacitores, tanto electrolíticos como cerámicos, en este caso, para tener una onda mejor rizado, ¿sí? Que le llegue al puente rectificador, que diga, al regulador LM317, que este a la vez suministra una corriente de 1.5 amperios. Por esto, por mayor voltaje y corriente, se han puesto estas dos resistencias de 4 y uno de 4.7 y de 1K conectadas a la salida y en este caso a la pata de regulable, ajustable, que va en serie con el potenciómetro de 10K. El siguiente capacitor cerámico es nada más para la onda. Para esto se usó el potenciómetro de 100K para tener una mayor amplitud, ¿sí? En el rango de las revoluciones, ser más ajustables las revoluciones del motor, porque este motor soporta hasta 5.300 revoluciones por minuto. Entonces, al poner un potenciómetro más bajito de 10 o 5K, no tenía mayor amplitud al momento de ajustar. Para esto también se utilizó un motor DC de 3 a 12 voltios, ¿sí? Ya que lo que le suministra, como vimos en antes la gráfica, es de 12 a 18 voltios. Entonces, para esto se utilizó el potenciómetro, para que no le llegue mucho voltaje al motor DC. Y no se queme, pues, ¿no? Porque está trabajando a sus máximas revoluciones. Gracias.